Normalmente, cuando la sociedad piensa en las matemáticas puras o en la contabilidad más estricta, pues siempre existe una expectativa de precisión absoluta. Claro, totalmente. Funciona un poco como en la arquitectura, ¿no? Se calcula el peso que puede soportar un pilar, se aplica la fórmula correspondiente y el resultado es, digamos, inamovible. Sí, sí. 2 más 2 siempre van a ser 4. Exacto. O sea, no hay margen para la interpretación cuando un edificio tiene que mantenerse en pie. Y yo creo que eso nos da tranquilidad. Desde luego. Es muy reconfortante buscar refugio en la certeza, y más cuando hablamos de hojas de cálculo y de números macroeconómicos. Nos otorga esa ilusión de que tenemos un control total sobre el futuro. Pero claro, luego nos adentramos en el complejo mundo de los presupuestos públicos y de repente esa exactitud matemática parece que se desvanece por completo. Ya, se esfuma. Nos encontramos ante un paisaje de proyecciones a futuro que resulta, siendo muy sincero, bastante borroso. Vemos cómo las mismas fórmulas financieras aplicadas a una misma realidad pues arrojan resultados diametralmente opuestos dependiendo de qué institución sostenga la calculadora. Eso es. Y es un escenario que define a la perfección lo que ocurre cuando la técnica pura choca de frente con la voluntad política. Que es exactamente de lo que trata nuestro análisis a fondo de hoy. Efectivamente, porque la contabilidad en las altas esferas de la administración deja de ser una ciencia exacta. Se convierte en un terreno donde las suposiciones, las esperanzas de recaudación y el pragmatismo colisionan constantemente. Pues con esa premisa damos la bienvenida a este repaso exhaustivo. Nuestro objetivo hoy es tomar un documento de esos que son aparentemente muy densos. Sí, de los que normalmente se quedan ocultos en los cajones de los despachos de los economistas. Eso es. Y lo vamos a traducir para entender sus verdaderas implicaciones en el mundo real. Hoy vamos a desgranar el informe 86/25 de la AIREF. Un informe muy esperado, por cierto. Sí, y que está centrado en las líneas fundamentales de los presupuestos de 2026 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y bueno, para quienes no tengan este acrónimo en su radar diario, la AIREF es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y hay que matizar su origen un poco para entender su peso en todo este debate. Esta institución nace a raíz de la reforma del artículo 135 de la Constitución española. Allá por la crisis financiera, ¿verdad? Exacto. Se diseñó como un árbitro totalmente independiente, o sea, una especie de auditor supremo. Su única misión es velar por la estabilidad presupuestaria y, bueno, la sostenibilidad de las finanzas de todas las administraciones públicas. Digamos que es el polimalo de las cuentas. Bueno, su papel es ser la voz empírica, la que verifica si las promesas políticas de gasto encajan realmente con la realidad matemática de los ingresos que hay en la caja. Y la misión de esta inversión que vamos a hacer hoy es ver qué ocurre exactamente cuando el optimismo de un gobierno regional choca con ese pragmatismo inquebrantable del auditor independiente. Porque comprender este informe no es solo un ejercicio de teoría macroeconómica para académicos, que va. No, no, para nada. Detrás de estos porcentajes de los que vamos a hablar se esconde la realidad de nuestro día a día. Hablamos de cómo se decide la viabilidad de los fondos que a fin de cuentas mantienen abiertos los centros de salud, Claro. o los que pagan las nóminas del personal docente, o financian las carreteras que la ciudadanía utiliza a diario. Y sobre todo, un punto clave. Este documento nos explica cómo la deuda que una administración asume hoy condiciona de forma totalmente inexorable los impuestos que la población va a tener que pagar el día de mañana. Totalmente. Y lo verdaderamente revelador de este cruce de posturas es que estamos contemplando dos escenarios que parten del mismo punto kilométrico. Exactamente del mismo. Observan la misma región, la misma demografía, el mismo tejido empresarial, pero dibujan futuros que parecen pertenecer a universos distintos. Refleja esa tensión histórica de la que hablábamos, el deseo político de invertir y expandir servicios frente a la restricción técnica de no gastar un dinero que simplemente no tienes. Pues vamos a empezar a desgranar esto por el núcleo del conflicto, que es la famosa regla de gasto. Uy, la regla de gasto trae cola. Ya te digo. Para que la audiencia lo entienda fácilmente, esto funciona como una especie de corsé financiero. Es un límite muy estricto que dicta cuánto puede crecer el gasto público computable de una administración de un año para otro. El objetivo básico es evitar que los gobiernos vivan permanentemente por encima de sus posibilidades cuando vienen épocas de bonanza. Eso es. Y según los datos del informe, el límite de crecimiento que se aplica de forma individual a la región de Murcia para el año 2026 pues está fijado en el 3,3%. Hasta aquí, digamos que las reglas del juego están clarísimas para todos.
Pero claro, la interpretación de cómo se va a cumplir esa regla es donde los caminos se separan drásticamente. Sí, sí, es una bifurcación total. Si analizamos primero la perspectiva de la AIREF, sus estimaciones técnicas indican que el gasto computable de la región va a crecer un 4% en 2025. Que ya se pasa del 3,3. Claro, pero es que luego dicen que se va a disparar a un asombroso 6,3% en 2026. Madre mía. O sea, el doble casi. Literalmente. Es decir, el árbitro proyecta que las cuentas regionales van a romper totalmente los límites que establece la ley. Y esto, naturalmente, tiene consecuencias directas en la línea de flotación. La AIREF proyecta un déficit del 1,3% del Producto Interior Bruto para 2025. Y del 1,1% para 2026. Vale, esos son los números del auditor. Pero, y aquí viene lo fuerte, la visión del Gobierno Regional de Murcia plantea un panorama que roza la perfección fiscal. Sí, ellos son mucho más optimistas. Afirman en sus líneas fundamentales que el déficit será de apenas el 0,1% en ambos años. O sea, Murcia dice que el déficit será prácticamente cero. Mientras que la AIREF advierte que será más de 10 veces superior a esa cifra. Fíjate, es que no estamos hablando de un simple error de redondeo en el tercer decimal, es que parece que están viviendo en dimensiones financieras distintas. Totalmente. El gobierno regional asegura que va a cumplir la regla de gasto sin mayores problemas. Y yo siempre pienso que esto es como cuando dos miembros de una familia miran exactamente la misma cuenta bancaria compartida. A ver esa analogía. Pues uno afirma, súper convencido, que hay saldo de sobra para pagarse unas vacaciones de lujo a todo trapo. Y el otro advierte, con los extractos del banco en la mano, que la tarjeta de crédito está a escasos milímetros de ser rechazada. Es un ejemplo perfecto, la verdad. Entonces la gran pregunta aquí es, si ambos aplican la misma ciencia contable, ¿cómo llegan a conclusiones tan alarmantemente opuestas? Bueno, es que la mecánica detrás de esta discrepancia, en realidad, no reside en un fallo de las matemáticas en sí. ¿Ah, no? No, reside en las variables de comportamiento que cada institución introduce en su modelo predictivo. La gran brecha nace de cómo proyectan el gasto futuro. Vale, explícanos un poco más eso. Pues mira, el gobierno regional presenta unas proyecciones de lo que en la jerga contable europea denominan empleos, que básicamente significa gastos, ¿no? Exacto. Gastos, pues presentan unos gastos muchísimo más contenidos. Su modelo asume que una serie de medidas de eficiencia que ellos aseguran haber diseñado van a tener un efecto inmediato, quirúrgico y muy drástico en el control de sus cuentas. Vale. O sea, Murcia confía plenamente en su capacidad de ser súper eficiente. Así es. Pero conociendo el modus operandi de la AIREF, yo me imagino que no van a aceptar promesas de contención futura sin ver antes esos recortes reflejados en las cuentas del presente. ¿Me equivoco? Has dado de lleno en la diana metodológica. La AIREF ejerce de auditor puramente empírico. Claro. Ellos analizan la ejecución real del gasto hasta la fecha de hoy. Observan la inercia de los datos comprobables en el día a día, no las intenciones que alguien haya plasmado en un plan. Lo que está firmado y pagado, vamos. Exacto. Y lo que constatan es que esas supuestas medidas de contención pues no están desplegando los efectos prometidos en la realidad. Porque la inercia del gasto público es muy pesada. Pesadísima. Está fuertemente empujada por normativas estatales que son obligatorias y por necesidades estructurales de contratación de personal. Claro. Por tanto, para el auditor, las proyecciones autonómicas resultan insostenibles a la luz de los hechos históricos que tienen sobre la mesa. Es que el papel de un presupuesto lo aguanta todo. Pero la realidad de tener que transferir las nóminas a miles de funcionarios a fin de mes, pues es otra historia completamente distinta. Completamente. Y claro, si el gasto real va a desbordar todos los límites, la pregunta obvia que le surge a cualquiera es de dónde planea sacar Murcia el dinero para pagar todo esto. Y aquí, amigo mío, es donde la búsqueda de ingresos se vuelve verdaderamente creativa. Yo diría que de película, la verdad. Ambas partes coinciden en el volumen general, estimando que los recursos van a rondar el 16,3% del PIB para 2026. Sí, en esa meta coinciden. Pero el mapa del tesoro que trazan para alcanzar esa cifra es radicalmente distinto. Y la composición interna de esos ingresos es precisamente donde
La AIREF enciende las señales de alerta más luminosas de todo el informe. Vamos a meternos ahí. Para entenderlo, hay que empezar por la estructura fiscal permanente de la región. El informe detalla de manera muy transparente que los ingresos tributarios están condicionados a la baja. ¿Por qué motivo? Pues por diversas rebajas fiscales permanentes que la región ha ido implementando en los últimos años. Hagamos un breve glosario para aterrizar estos conceptos porque el informe menciona impuestos que pueden sonar a lenguaje encriptado para quien nos escuche. Sí, mejor aclararlo. Hablan de reducciones en el IRPF, que es el impuesto sobre la renta de toda la vida, y que van a suponer 19 millones de euros menos de recaudación autonómica. Ojo, solo en 2025. 19 millones menos, sí. También hay rebajas en el impuesto sobre el patrimonio, que dejará un impacto de unos 7 millones menos en 2026. Y mencionan también el ITPAJD. El famoso impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Exacto, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que básicamente es el tributo que se paga cuando alguien compra una vivienda de segunda mano o formalice una escritura pública ante notario. Eso es. Y a ver, reitero, sin entrar en debates ideológicos sobre si bajar impuestos es una política acertada o equivocada, matemáticamente esto se traduce en que hay menos dinero estructural entrando de forma automática en la caja común. Y el concepto clave que acabas de mencionar es estructural. La AIREF nos está advirtiendo que la base de ingresos recurrentes, los sólidos, los estables, se está reduciendo. Claro, porque esos impuestos son la columna vertebral de la recaudación. Son el dinero con el que una administración sabe a ciencia cierta que puede contar, de forma predecible año tras año. Y claro, al mermar esa base sólida, la administración se ve obligada a buscar compensación por vías alternativas. Para poder sostener un gasto que, como hemos analizado, sigue una trayectoria ascendente. Exactamente. Y ahí, justo ahí, es donde aparece la estrategia más llamativa de todo el plan autonómico. Aquí es donde este análisis se vuelve fascinante. E incluso yo diría que roza lo surrealista en algunos puntos. Un poco, sí. Yo soy la primera que se quedó a cuadros al leerlo. O sea, para cuadrar los números en el Excel, especialmente de cara a 2025, Murcia recurre a inyectar ingresos que en el argot contable se denominan operaciones one-off. Es decir, ingresos de carácter totalmente excepcional y que, bueno, solo ocurren una vez en la vida. Y presten atención a los detalles quienes nos escuchan, porque parecen sacados de un guión de cine, de verdad. Por un lado esperan ingresar de golpe 61 millones de euros gracias a un litigio judicial. Un litigio que mantienen con la antigua empresa concesionaria del aeropuerto de Corbera. 61 millones, se dice pronto. Y por otro lado, suman otros increíbles 61 millones de euros en concepto de daños y perjuicios derivados de prácticas colusorias de empresas suministradoras de pañales. Sé que suena a broma, pero hay que contextualizar ese último dato porque es rigurosamente verídico. A ver, explícanos esto de los pañales, porque tiene tela. Pues deriva de una sentencia firme del Tribunal Supremo dictada en el año 2020. Esta sentencia confirmó la existencia de un cártel nacional de fabricantes de pañales para adultos. Un cártel de pañales, madre mía. Tal cual. Pactaron precios durante años, afectando directamente a las compras masivas que realizaban los sistemas públicos de salud de las diferentes comunidades autónomas. Un momento, frena ahí porque necesito procesar esto un segundo. Dime. A ver si lo entiendo bien. Es una gran noticia recuperar dinero público que un cártel empresarial cobró de más. Eso es indiscutible. Pero, ¿cómo puede alguien basar la salud financiera de una comunidad autónoma entera en esto? ¿Ya? ¿Es complicado de justificar? Es que hablamos de una administración que tiene la obligación ineludible de pagar las nóminas de miles de cirujanos, de mantener colegios abiertos y financiar el transporte público todos los meses del año. Todos y cada uno de los meses, ¿sí? Y confían en cuadrar las cuentas anuales dependiendo de cobrar indemnizaciones por un aeropuerto del pasado y por un cartel de pañales. ¿Es que parece que están jugando a la ruleta en el casino con el presupuesto público? Pues mira, tu perplejidad es exactamente la misma que transmite la autoridad fiscal en su informe, evidentemente expresada en términos mucho más técnicos. Claro, no van a poner lo del casino en el informe oficial. No. Pero en la economía pública, el primer mandamiento es diferenciar estrictamente entre los ingresos estructurales y los coyunturales. Es decir, los impuestos regulares que pagan las nóminas frente a, no sé, ganar un juicio. Exacto. O cobrar una multa, o recibir fondos europeos transitarios, como el FEDER, por ejemplo. Hablemos del FEDER un segundo, para dar contexto a la audiencia. Es el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Son unas ayudas que vienen de Bruselas enfocadas en mejorar el sector agrícola y forestal. Eso es. O sea, no son para pagar el gasto corriente del día a día de una consejería, ¿verdad? Precisamente. Son fondos condicionados y, sobre todo, no son eternos. Y lo que la AEREF señala con una enorme preocupación es lo que en economía llamamos el efecto acantilado. El efecto acantilado suena peligroso. Lo es. Es el vacío inmenso que se genera en las cuentas de cara a 2026. Claro, porque la indemnización millonaria de los pañales y la del aeropuerto te las ingresan una sola vez. Al año siguiente, ¡pum!, ese dinero ya no existe. Ese es el kit de la cuestión. Cuando esos 122 millones de euros combinados desaparezcan súbitamente de la columna de ingresos en 2026, la región se va a enfrentar a un agujero contable masivo. Menudo panorama. Y las previsiones detalladas del informe demuestran que ni siquiera el ligero aumento esperado de esos fondos europeos ni las nuevas transferencias prometidas por el Estado central van a ser suficientes para tapar semejante hueco. O sea que esto dinamita por completo la solidez de ese escenario financiero idílico que presenta el gobierno regional. Por completo. En resumen, para que nos hagamos una idea visual, la estrategia es tapar un agujero estructural en el casco del barco con un parche temporal. En 2026 el parche se disuelve con el agua, pero el agujero sigue ahí, y ahora entra agua a raudales. Muy buena analogía, sí señor. Y esto nos conecta directamente con la otra cara de la moneda presupuestaria. Porque si los ingresos están sujetos a este nivel de volatilidad extrema y dependen de sentencias judiciales, ¿qué está pasando realmente con los gastos estructurales? Pues entramos en la fase que podríamos denominar la eterna promesa de la dieta. Me encanta esa forma de llamarlo. Y es que describe perfectamente la rigidez de la administración pública. Totalmente. Porque el gasto autonómico es como un transatlántico, enorme. Cuesta muchísimo frenarlo o cambiarlo de rumbo de un día para otro. Ya te digo. La AIREF prevé que los gastos presupuestarios base crezcan un 4% de forma sostenida en 2025 y 2026. Y ojo, aquí excluyen explícitamente los fondos del PRTR. Vamos a aclarar ese acrónimo también. El PRTR es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Eso es. Es decir, los miles de millones de euros de fondos europeos extraordinarios que se crearon tras la pandemia del COVID para reactivar la economía y que tienen fecha de caducidad. Exactamente. La AIREF aparta esos fondos temporales para ver la salud real de las cuentas. Y lo que ven es que el crecimiento del gasto viene impulsado por factores casi ineludibles. ¿Cómo cuáles? Pues principalmente el capítulo de personal. Hay actualizaciones salariales dictadas por normativas básicas estatales que, la comunidad tiene que cumplir por ley sí o sí. Claro, no se pueden negar. Además, estiman un crecimiento vegetativo de las plantillas en áreas que no admiten recortes fáciles. Estamos hablando de la sanidad y la educación pública. ¿Y a esto supongo que se le suma la inflación acumulada? Desde luego. La inflación afecta muchísimo a los gastos de funcionamiento diarios de los hospitales, por ejemplo, y al coste exponencial de la farmacia dispensada con receta. Que eso siempre va al alza. Pero claro, frente a esta realidad inercial del gasto, la versión del gobierno regional, en su plan económico-financiero, traza una ruta que, sinceramente, parece ignorar esa rigidez por completo. Ellos van por otro lado. Prometen de forma categórica que van a ahorrar muchísimo dinero. Sus documentos oficiales hablan de lograr un ahorro de 89 millones en 2025 y de, fíjate, nada menos que 192 millones en 2026. 192 millones, que se dice pronto. Y la pregunta es, ¿cómo justifican que lo van a conseguir? El texto señala, y cito casi literal, que aplicarán una mayor eficiencia y control del gasto de material sanitario y farmacéutico. Ahí vuelve el clásico síndrome que decías de la dieta. Sí. El síndrome de el lunes empiezo la dieta estricta, dejo de salir a cenar fuera y de paso ahorro la mitad de mi sueldo mensual. Suena fantástico como propósito de año nuevo. Pero a ver, te planteo la duda clave aquí. Si toda una administración regional rubrica en un documento oficial que va a conseguir esa eficiencia mágica y va a ahorrar casi 200 millones, ¿por qué el auditor simplemente no toma ese dato por bueno y lo mete en su modelo y ya está? Pues por la naturaleza fundamental de lo que implica hacer una auditoría empírica e independiente. La AIREF no puede construir proyecciones macroeconómicas basándose en declaraciones de intenciones o en eslóganes políticos. Ya. Necesitan pruebas. Trabajan exclusivamente con evidencias comprobables. Y el argumento que esgrimen para descartar esos ahorros es doble. En primer lugar, utilizan la visión retrospectiva. Mirar hacia atrás.
Exacto. Ya en julio de este mismo año emitieron alertas formales indicando que los datos reales de ejecución presupuestaria demostraban que no existía ninguna contención real en el gasto sanitario y farmacéutico de Murcia. Vaya. El gasto certificado iba por una senda clara de aumento, mientras que las previsiones teóricas de ahorro iban por otra muy distinta. Es decir, que llevaban meses diciendo que estaban a dieta, pero los extractos de la tarjeta de crédito seguían mostrando visitas diarias a restaurantes de comida rápida. Es una metáfora muy precisa. Y el segundo motivo es un requisito técnico indispensable en las finanzas públicas modernas. ¿Cuál es? Para que un organismo supervisor acepte validar una previsión de ahorro de casi 200 millones de euros en un sector tan hipercrítico como la sanidad, no basta con escribir el titular genérico de mayor eficiencia. Claro, hace falta algo más contundente. Se exige una memoria económica rigurosa. Murcia no ha entregado un desglose minucioso del impacto económico de cada medida concreta. O sea, no hay detalles. Nada. No ha presentado un calendario detallado de cuándo y cómo se va a implementar esa supuesta eficiencia, ni cuál es la metodología de cálculo que respalda la cifra. Tela. Al carecer de toda esta letra pequeña operativa, resulta materialmente imposible para la AIREF certificar esos ahorros virtuales y darlos por válidos. Es que tiene toda la lógica del mundo. Es como si alguien se presenta en la sucursal del banco a pedir una ampliación de la hipoteca, argumentando que el año que viene va a gastar un 40% menos en el súper gracias a ser más eficiente. Pero no lleva las cuentas de casa. Exacto. Es incapaz de entregar un presupuesto familiar que demuestre cómo va a comer con menos dinero. Pues el banco sencillamente mirará el historial de la tarjeta, ignorará la promesa y hará sus propios cálculos de riesgo. Tal cual. Eso es lo que ha hecho la AIREF. Y hablando de bancos, de riesgos y de préstamos, toda esta arquitectura de ingresos puntuales y gastos inerciales nos obliga a levantar la vista a largo plazo. Sí, hay que mirar más allá del año que viene. Tenemos que observar lo que realmente soporta el peso de todo el sistema. Y así llegamos al verdadero elefante en la habitación de este informe: la deuda autonómica, el coste de los intereses y ese horizonte tan sombrío proyectado hasta el año 2030. Este es, con diferencia, el apartado que exige la lectura más profunda y reflexiva. Desde luego. Porque las discrepancias anuales de unas décimas en el déficit pueden parecer, bueno, peleas contables menores a simple vista, pero la acumulación constante de esos desajustes a lo largo de los años es lo que verdaderamente compromete el futuro de una región. Sí. Si observamos los datos consolidados, el informe indica que la ratio de deuda de Murcia bajará estadísticamente del 32,2% sobre el PIB en 2024 al 30,5% en 2026. Pero cuidado aquí, fíjate, porque es fundamental hacer un apunte técnico sobre cómo funcionan estos porcentajes macroeconómicos, para que la audiencia no caiga en espejismos. Sí, por favor, acláralo. Esa bajada aparente en el porcentaje no significa ni muchísimo menos que Murcia deba menos dinero en términos absolutos o que estén devolviendo capital a lo grande. Para nada. Significa que estamos ante un problema de fracciones. Como el Producto Interior Bruto, o sea, la riqueza total de la región, crece, pues el denominador de la fracción se hace más grande. Es una cuestión puramente matemática. Exacto. Si uno debe 30 euros y gana 100, su deuda es del 30%. Si sigue debiendo los mismos 30 euros, pero ahora resulta que gana 200, pues su deuda baja estadísticamente al 15%. La ratio mejora, claro, pero la losa de los 30 euros sigue intacta. Exactamente. La economía se hace más grande y diluye el peso relativo. Pero a medio plazo, la proyección técnica es que la deuda se quedará estancada crónicamente por encima de ese umbral peligroso del 30%. Esa distinción entre el valor absoluto y el relativo es crucial para entender la magnitud de este problema. Y aquí es donde el documento revela el dato que verdaderamente define el modelo de financiación autonómica contemporáneo en España. Agarraos que vienen curvas. Ojo a esto, más del 92% de toda la deuda viva de Murcia, un porcentaje que según las estimaciones a mediados de 2025 escalará hasta un asombroso 94,4%, pertenece a mecanismos extraordinarios de financiación del Estado. Madre mía. Estamos hablando fundamentalmente del FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. Detengámonos un segundo aquí porque la gravedad de este dato requiere ponerlo en perspectiva. El FLA se creó durante la peor época de la crisis de deuda soberana como un salvavidas de emergencia, pura y duramente. Sí, porque los mercados estaban cerrados a cal y canto.
Exacto, los mercados financieros internacionales se negaban a prestar dinero a las regiones a tipos de interés viables. Entonces, lo que nos revelan estos porcentajes hoy en día es que más de una década después, Murcia sigue sin poder acudir a los mercados financieros tradicionales. Así es. No emite bonos en el mercado abierto como haría un Estado normal, ni busca financiación en la banca comercial privada. Su banquero, de forma absoluta, exclusiva y casi ineludible, es el Estado central. Lo has resumido a la perfección. Y esto trasciende la pura economía contable, para adentrarse en un debate profundísimo sobre la propia naturaleza de la autonomía política y financiera que tenemos en la actualidad. Es que piénsalo, si el 94% de todo tu pasivo, de todas tus deudas, está controlado por una instancia superior dentro de tu propio país, los márgenes reales para desarrollar políticas verdaderamente independientes se vuelven extremadamente limitados. Estás atado de pies y manos a las condiciones del Ministerio de Hacienda. Totalmente. Además, hay que añadir que esta montaña de deuda cautiva tiene un impacto sangrante y directo en la cuenta de resultados anual de la comunidad autónoma. El peaje de los intereses, por supuesto, porque el dinero nunca es gratis, ni siquiera cuando te lo presta el propio Estado. Exactamente. El informe proyecta que, debido a la evolución previsible de los tipos de interés en Europa y al enorme volumen absoluto de la deuda viva, la carga financiera de la región no va a dejar de crecer. Menudo peso. De hecho, los cálculos de la AIREF estiman que la partida del presupuesto destinada de forma exclusiva al pago de intereses se acercará peligrosamente al 1% de todo el PIB regional para el horizonte del año 2030. Estamos hablando de cientos de millones de euros públicos que cada año básicamente se evaporan. Se esfuman, sí. Son recursos que no se destinan a modernizar quirófanos, ni a asfaltar carreteras, ni a pagar becas universitarias. Se van simplemente para pagar el servicio de la deuda contraída en el pasado. Y para añadir un poco más de presión a la olla, la AIREF destaca otra variable ineludible que va a golpear las cuentas en ese mismo horizonte temporal, hasta 2030. El tsunami demográfico. Ese es otro tema enorme. El envejecimiento progresivo de la población es un hecho incontestable, y tener una población más envejecida impacta de forma directa y muy contundente en las dos columnas más caras de nuestro estado del bienestar. Que son la sanidad pública y el sistema de atención a la dependencia prolongada, claro. Eso es. Lo que nos advierte el auditor es que los gastos inerciales, aquellos que es legal y moralmente imposible evitar, van a seguir subiendo de forma orgánica, pase lo que pase. Independientemente de lo que prometa cualquier plan de eficiencia milagroso en un Excel. Así es. Todo este caldo de cultivo explica perfectamente por qué el informe introduce dos variables de enorme incertidumbre que flotan como nubes negras sobre todo este escenario. A ver, cuéntanos. Por un lado, mencionan la inminente reactivación y transposición del nuevo marco de reglas fiscales europeas. Europa ha estado permitiendo déficits extraordinarios desde la época de la pandemia, pero esa permisividad termina ya. Claro, la barra Udre se acaba. La fecha límite para transponer la directiva es diciembre de 2025, lo que significa que a partir de 2026 Bruselas va a exigir planes de ajuste nacionales muchísimo más estrictos y vigilantes. Planes que repercutirán directamente en las comunidades autónomas, lógicamente. O sea, se acabó el recreo fiscal y vuelven los famosos hombres de negro con la calculadora en la mano. Así es, tal cual. Y por otro lado, está la sombra del anteproyecto de ley de lo que mediáticamente se conoce como la quita de deuda. Ah, la condonación parcial de la deuda autonómica por parte del Estado. Exacto. Un mecanismo que actualmente ronda en trámites de consulta pública y, sobre todo, de muchísima negociación política. Claro, es que la combinación del retorno de las reglas estrictas europeas por un lado, con la posibilidad de una quita masiva por el otro, genera un terreno enormemente movedizo para cualquier auditor que intente hacer previsiones serias. Es pisar sobre arenas movedizas. Y eso explica a la perfección esa sensación de frustración técnica y de advertencia severa que se respira entre líneas a lo largo de todo el documento del AIREF. Está totalmente justificado que se pongan así. De ahí que la recomendación central, el ruego, que la AIREF reitera informe tras informe como si fuera un mantra, sea exigir a la región de Murcia que abandone ya las promesas vagas. Y que presente de una vez por todas un plan económico verdaderamente creíble, ¿no? Eso es, un plan minucioso y cuantificado ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque sostener la gestión actual,
que basa su equilibrio en operaciones puntuales e irrepetibles, como lo de los pañales, Sí, sí, es que es de traca. y en proyecciones de ahorro que chocan de bruces con los datos de ejecución real, pues entraña un riesgo latente inmenso para los servicios públicos. Especialmente ahora que las directrices de la Unión Europea vuelven a exigir una disciplina de hierro. Bueno, pues vamos a ir aterrizando todos estos conceptos para intentar quedarnos con la esencia pura de este debate. Venga, vamos a ello. Lo que hemos logrado desenmarañar hoy en este análisis a fondo es el contraste brutal, diría yo, entre dos paradigmas de entender la gestión pública. Por un lado, tenemos un modelo gubernamental que diseña la viabilidad de sus presupuestos apoyándose en el alambre de ingresos extraordinarios y casi anecdóticos. Como litigar contra la concesionaria de un aeropuerto o esperar cobrar daños por un cártel de fabricantes de pañales, sí. Exacto. Y combinando esto con promesas gigantescas de eficiencia en el gasto sanitario que luego son incapaces de detallar matemáticamente ante un auditor. Y frente a ese modelo de optimismo voluntarista, se erige el muro de la evidencia empírica, un árbitro fiscal estricto como la EREF que se niega a basar sus modelos en titulares políticos. Porque solo confía en el registro histórico. Claro, en lo que realmente sale y entra de la caja fuerte mes a mes. Y sus proyecciones alertan de manera inequívoca sobre la consolidación de déficits recurrentes y un claro incumplimiento de la regla de gasto. Porque el comportamiento histórico y estructural del gasto público, en los servicios fundamentales, desmiente por completo esos idílicos escenarios de ahorro masivo de los que hablan. Comprender esto resulta fundamental para quienes nos escuchan, por muy áridos que puedan parecer los tecnicismos financieros a primera vista. Totalmente. Porque detrás de esta amalgama de porcentajes, décimas de PIB y disputas sobre la regla de gasto, lo que se esconde es la realidad material de nuestro futuro más inmediato. Es que analizar estos documentos es la única forma real de saber, con la certeza de los números en la mano y no con esperanzas coyunturales, si existirán fondos estructurales y suficientes. Para sostener la calidad de la educación pública, la atención sanitaria y el cuidado de nuestros mayores durante la próxima década. Y sin que el peso asfixiante de los intereses financieros paralice por completo la economía regional. Al final del día, las partidas de un presupuesto no son simples anotaciones en un libro mayor. ¿Qué va? Son mucho más que eso. Son el reflejo auténtico de las prioridades reales de una sociedad y, francamente, el termómetro de la viabilidad de su modelo de bienestar. Desde luego. La insistencia constante y casi machacona de la EREF sobre la necesidad de elaborar planes de ajuste creíbles y detallados no responde a un capricho técnico de burócratas aburridos en un despacho. No. Es en realidad la última red de seguridad que tenemos diseñada para garantizar la supervivencia de esos servicios esenciales a tan largo plazo. Pues fíjate, analizando el trasfondo de toda esta situación y volviendo la mirada hacia ese gigantesco elefante en la habitación del que hablábamos hace unos minutos, a mí me surge un pensamiento que creo que va incluso un paso más allá de las puras matemáticas contables. A ver, cuéntanos. Pensemos en las implicaciones reales de esto. Si prácticamente el 95% de toda la deuda viva de una comunidad autónoma está concentrada y sostenida por las manos del propio gobierno central de la nación, cabe preguntarse muy seriamente una cosa. ¿Sigue siendo la deuda pública regional un problema estrictamente financiero que deba resolverse con ajustes de contabilidad y recortes? ¿O se ha metamorfoseado ya en una herramienta de pura negociación política y territorial? Es una reflexión potentísima, la verdad. Y a sostenerse para garantizar la propia supervivencia de la arquitectura del Estado. Sí, están condenados a entenderse, como se suele decir. Así es, volvemos al punto de partida. Quizá los cimientos de este puente institucional no se calculen ya únicamente con la exactitud fría de la ingeniería financiera de la que hablábamos al principio, sino que dependen irremediablemente del arte, mucho más voluble y opaco, del pacto y de la necesidad política mutua. Menuda idea para dejar resonando. Me parece el cierre perfecto. Pues con esa reflexión terminamos nuestro repaso exhaustivo por hoy. Muchas gracias a quienes nos han acompañado.